Y pues nada más mencionar lo de la Champions, ya terminaron los partidos y el importante triunfo del Bayern 3-0 contra la Lazio. La Real logró descontar demasiado tarde, días difíciles para el equipo de Imanol, que perdió de manera sorpresiva en penales en la Copa del Rey contra el Mallorca del Vasco Javier Aguirre. Qué mérito lo de Javier Aguirre, sinceramente. Y qué polémica genera. O sea, hay quienes consideran que es el mejor técnico mexicano en la historia a nivel de clubes, y hay quienes dicen cómo... Yo sí lo tengo. No, yo también. Yo en general. Pero los que dicen que no, que me digan uno que se ha atrevido a hacer lo que Javier Aguirre. Nada más como decisión. Y por otro lado, los resultados. Pues sí, porque ha tenido sus traspiés, claro. Como cualquier técnico que ha dirigido, la cantidad de años que dirigió Javier Aguirre, más de 2 décadas de ser técnico, pues vas a tener algún... Pues ahí está el Mourinho, que es consentido de muchos. Lo acaban de correr recientemente de la Roma. Que Mourinho no levanta cabeza ya. No le fue muy bien en el Tottenham, por ejemplo. O sea, cualquiera que ha dirigido lo que ha dirigido Mourinho, pues va a tener... puede llegar a tener sus tropezones. Javier Aguirre ha tenido algunos tropezones. El de Egipto fue uno por ahí. Lo que ocurrió, por supuesto, en Japón, que tuvo que ver mucho por el escándalo de los partidos amañados, de los que salió libre. No, tuvo que ver porque la estancia en Japón fue muy breve, salió esta investigación. Y sí, a los japoneses no les gustó estar ligados. En sus reglas decían, no podemos tener en el interior de la selección mayor a gente que está investigada legalmente. Así es, pero si tomamos en cuenta lo que ha hecho el Vasco Aguirre, esto con Mallorca, el tener al equipo pues ya muy cerca de la salvación y a un triunfo de ganar la Copa del Rey, pues es de llamar la atención. Lo que hizo en Osasuna, que fue una locura. Lo que logró en Osasuna, calificar a Osasuna a una previa de Champions, fue una verdadera locura, tomando en cuenta el plantel que tenía. Es cierto que Pachisco logró traer por acá jugadores no tan caros y armó un plantel competitivo, pero pues, estaba lejísimos de un equipo para ser cuarto lugar en la Liga Española. O sea, cuando tu figura era Huevo, que era un buen jugador, pero no era ningún figurón. Le da la oportunidad a Raúl García, que por cierto será rival suyo ahora con el Athletic. Ya no es titular Raúl García. Lo que hizo con Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid volvió a ser un equipo que pisó fuerte en las España. Bases para que el Cholo Así es. Quizá ya no daba para más. No daba para pensar en pelear por un título de Champions como sí peleó el Atlético con el Cholo Simeone. Pero lo que hizo con la selección, sé que los resultados finales, la dolorosa derrota con Estados Unidos en el Mundial, después la imagen con la gorra y cabizbajo previo al partido contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica, no agradan. Y el 11 que para también no fue el mejor. Que toma. Pero, ¿qué técnico ha logrado superar esos papeles? Yo coincido contigo porque ni hago la distinción, porque tanto en procesos de selección como en procesos de selecciones y procesos de clubes, sin ninguna queja por los méritos que ha hecho. Pero creo que sí hay temas puntuales en selección mexicana de decisiones que sí. Si mucha gente dice que los técnicos influyen un 10, un 20%, creo que las decisiones que toma Javier en momentos importantes de esos dos partidos sentenciaron el destino del equipo mexicano, que pintaba en ambos casos para culminar con una actuación histórica. Sí. Y creo que por malas decisiones, porque se desesperó, se volvió loco, se frustró, yo no sé qué sucedió en ese momento, pero tanto con Estados Unidos... Esa sobre todo. Sí. Ahí porque el rival al que enfrenta era un rival en el papel era inferior. Estados Unidos del 2002 contra México, que en mi opinión jugó la mejor primera vuelta que le he visto a México en una Copa del Mundo, la del 2002, mejor incluso que la de México 86. Fue brillante esa selección mexicana en un grupo muy difícil con Croacia, con Ecuador, con Italia. A 7 minutos de quedarse con los 3 puntos ante Italia. Así es, a nada, apareció una pelota, un bote en el área y con un cabezazo de Del Piero, que ni siquiera era un especialista en los remates con la cabeza, y después de un partidazo de México... pierde la posibilidad de ganar el partido, llega como favorito al duelo contra Estados Unidos. Sí, las decisiones ahí, el sacar a Ramoncito y meter a Luis Hernández y después incluso pues hasta... Homenajes en vida. Sí, que uno no comprendió. Ese era un colofón, ya estaba sentenciado el partido. Sí, sin duda. Me parece que... Claro, por ahí los aficionados de Rayados nos dirán, oye, ¿dónde dejan los malos resultados lo que ocurrió en Monterrey? Creo que por el estilo de Javier Aguirre, dirigir a un club como Monterrey que tiene obligación de ganar, pues ya como que no embonaba. Y la actitud, no sé, lo hemos platicado, Chris, la actitud con la que llegó a Rayados, que llegó más por el tema de, no puedo decirle que no a la cantidad de dinero que me están poniendo en el cheque. Entonces llegó más por ese compromiso, porque yo no lo veía, o sea, las conferencias que tiene España son una gozada. Sí. Y las conferencias que tenía aquí, bueno, eran no similar a las de la cachucha, pero con una actitud muy distinta. Y a pesar de ello,
logró ganar con CONCACAF Liga de Campeones. Es que te enfrentas a un entorno muy diferente al que te tienes que volver a adaptar en la forma de juego. Javier Aguirre, de verdad... La presión de ser campeón, porque con Rayados tienes que ser campeón. Primero eso, y después Javier Aguirre en algún momento en una entrevista me dijo, a mí me desesperaba tanto ver a mis jugadores en el pasto, ¿no? Entonces, pues me sacaban el tapón y bueno, pues Javier Aguirre es un tipo con un vocabulario bastante florido, entonces era un cuate que la verdad se daba cuenta que el entorno mexicano no ha cambiado demasiado respecto a cuando empezó a dirigir a Pachuca, ¿no? O sea, no ha evolucionado, dices tú. Sí, ¿no? Entonces, yo por eso digo a nivel de clubes, a ver, caramba, hacerte de mercado en el fútbol de España, que las selecciones nacionales o que selecciones nacionales, independientemente de los resultados con selección mexicana, que Egipto se te acerque, que Japón se te acerque, que tengas mercado en España con el Español de Barcelona, con el Osasuna, con el Atlético de Madrid, caramba, eso de verdad no te hace pensar que es el mejor técnico hasta ahora en la historia de nuestro balompié. Pues yo sí lo veo. Hombre, no imagino otro. Obviamente no alguien va a hablar de títulos. Y pues sí, títulos al haber dirigido poco en México, pues se perdieron posibilidades de títulos, pero fue campeón en el fútbol mexicano. Con Pachuca. Así es, fue campeón. Y él habla a últimas... ¿Te acuerdas que había mencionado también que buscaba ya un retiro joven? Sí. Y en su momento decía que quería irse a Estados Unidos. Ahora soltó la posibilidad de que su sueño sería retirarse en México dirigiendo al Club América. No lo veo yo por distintos factores que me parece que va a ser muy complicado que se den, pero me llama la atención la mentalidad, porque Javier como jugador, Capi, era un tronco. Con todo respeto, era muy limitado Javier Aguirre. Sí, pero con esa mentalidad y ese tesoro. Claro, con esa mentalidad se fue a jugar al fútbol de España. Suplió todo. Incluso nos regaló golazos, recuerdo de la final contra Chivas, la verdad una obra de arte lo que hace para un jugador tan limitado técnicamente. Golazo en aquella final en la que Celada le detiene aquel famoso penal a Cisneros. Con otras reglas, Celada ni siquiera habría estado en el campo, lo habrían expulsado sí, claro, por ser último hombre, pero en aquella época no, se queda y le detiene el penal a Cisneros y el América terminó goleando y cobrando un poco de venganza el año previo en que América había tenido posiblemente la mejor temporada en la historia de un club en el fútbol mexicano, por lo menos hablando de los torneos largos, pero se dio hablando de Cisneros, se agarró a golpes con Outes, se agarraron a golpes todos, se expulsaron a varios y ninguno de los dos terminó con el campeonato. Hablando de arbitrajes desastrosos, porque siempre es que el América lo puede... Ese arbitraje es un ABC de cómo no debes de pitar un clásico. Sí. Y ahí fue en contra todo para los azulcremas. Pero bueno, pues regresando al tema, comenzamos por lo de la Real Sociedad. La Real Sociedad, bueno, pues está afuera. Se va este equipo, se va un italiano, se va la Lazio. No es de sorprender que la Lazio queda afuera. El Bayern respira un poco porque viene de un empate el viernes anterior. Volvió a ganar el Bayer Leverkusen. Ahora sí pensar en que no... tengamos un nuevo campeón en el fútbol de la Bundesliga sería muy difícil. 10 puntos con 30 por disputar, si no me equivoco, son los que quedan en competencia. Sería increíble, sobre todo también tomando en cuenta lo bien que está jugando el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, porque no solo está invicto, no solo está ganando partidos, lo está haciendo, dominando, jugando muy bien al fútbol y por eso ya lo mencionabas. En Europa para mí es el equipo que ahorita mejor juega. Juega muy bien y por eso pues el Bayern lo quiere, por eso el Liverpool, equipo con el que fue campeón de Europa, sería otro que lo estaría buscando. Mencionaba lo de Zidane. Zidane recientemente en una entrevista dio a entender o a conocer que solo en este momento tomaría 3 propuestas de trabajo. Una la selección de Francia, otra la Juve y el otro el Bayern Múnich.